Escala en París, Jordi Bataller. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. Se ha presentado en el Sunset, uno de los más prestigiosos clubs de jazz de la capital francesa, el guitarrista, percusionista y cantante cubano Joel Yerrezuelo, heredero directo de la tradición del son cubano que ha sabido hacer evolucionar a través de múltiples influencias desde que decidió radicarse aquí en Francia hace unos años. Y para hablarnos de este concierto y de su intensa trayectoria musical, Joel Yerrezuelo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gran placer. El placer es nuestro que hayas venido hasta nuestros flamantes estudios de televisión. Permíteme, Joel, que explique antes que nada que has nacido en La Habana, en 1972, y que en tu familia ya tus tíos abuelos, Lorenzo, Caridad e incluso Reinaldo Yerrezuelo, eran ya grandes nombres del son cubano. ¿Qué relación tuviste con ellos y cómo ellos te empujaron quizás a entrar en el mundo de la música? A ver, era una influencia más bien simbólica, ¿no? Porque no éramos muy cercanos desde el punto de vista de vernos a menudo, etcétera. Viajaban mucho, imagino. Porque exactamente, eran personalidades que siempre estaban viajando y que muy ocupados. Pero esa influencia siempre estaba en la casa, ¿no? Porque era el que hablar de cotidiano de la familia. Los domingos no podíamos, era inevitable, pasaban por la tele en las emisiones del domingo. En fin, y después, con el tiempo, cuando ya yo estuve más implicado en grupos musicales y formaciones tradicionales, mi tío, sobre todo Reinaldo, de vez en cuando yo lo llamaba, entonces venía a asesorarnos, pero era más un poco con el látigo en la mano, porque aquello era... Después me decía, ¿por qué se me ocurrió llamarlo? Pero era genial porque era la enseñanza pura ahí, en el momento, ¿no? Y estando en estudio, nosotros éramos muchachos, a menudo en las agrupaciones donde tocamos, y entonces él llegaba a su personalidad y su bagaje musical, ¿no? Y enseguida ponía a todo el mundo a correr, ¿no? Era aquello impresionante porque esto no se hace así, esto no se hace asado, esto tiene que ser así, esto es de esta manera, el acorde es tal. Pero bueno, era un privilegio, ¿no? Por tenerlo así. Joel, finalmente fue tu padre quien te puso los pies en el estribo de la percusión. Exactamente, mi padre era baterista, tocaba en grupos amateur y su influencia fue decisiva, ¿no? Desde muy chiquito yo estuve sentado en sus piernas y en la batería y en contacto con todo este mundo, ¿no? Eso de que el pueblo cubano tiene el ritmo en la sangre no es un mito, ¿no? Yo pienso la basura. Que seriamente hay que pensar que es algo genético. Sí. Como te decía, hay canciones, hay humor musical hasta para la tragedia, ¿no? De cualquier cosa se le saca una música, se saca un cuento, pero se saca una rumba también. Entonces, eso forma parte de la cultura cubana, es inevitable. ¿Sí? Pero no te vas a quedar con los tambores, vas a estudiar guitarra y canto y hasta piano, ¿no? Exacto. Los tambores llegaron tempranito, a la edad, no sé, de 6, 7 años. Ya estaba un poco en esa... Empecé más temprano con las cazuelas de mi madre, pero bueno, eso no lo vamos... Pero realmente la guitarra fue el instrumento al que tuve acceso una vez ya que estaba ya en la vía de la música, ¿no? Y en realidad me gradué de profesor de educación musical. Y la guitarra fue el instrumento básico que tenía durante los estudios. La guitarra y el tres, me contabas. El tres, sí. Lo que pasa es que es un instrumento que respeto tanto que nunca me he atrevido a tocar, ¿no? Es decir, lo toco, pero para mí. Es muy diferente de la guitarra. Sin embargo, es un instrumento donde sí tengo ideas precisas. Es decir, ahora, por ejemplo, en este último trabajo que estoy haciendo, es un instrumento donde el tres está implicado y justamente he querido poner en valor, por sobre todas las cosas, el tres cubano, porque como instrumento siempre ha estado un poco marginalizado en la música cubana, ¿no?
Y yo he querido un poco que sacarlo de este contexto y tratar de llevarle otras influencias del jazz o música, no sé, la música oriental, tratarlo de sacar de su contexto habitual. En aquellos años 90 empiezas a cantar en el grupo Ricosón, Exacto. con el que vas a venir aquí a Francia por primera vez. Exactamente. Ricosón fue una de mis experiencias musicales primeras. Muy linda porque, bueno, era mi época de estudiante, éramos todos camaradas de escuela y, bueno, compartíamos muchas cosas fuera del grupo juntos también, ¿no? Y tuvimos la suerte de llegar a Francia. Fue el primer viaje de ese grupo y una experiencia sin igual, ¿no? Y el choque cultural, social y de luces fue tremendo, ¿no? En aquel periodo, sobre todo, que eran momentos difíciles en Cuba. ¿Qué imágenes retienes de esa primera vez aquí en París? Imagínate tú llegar desde La Habana directamente a Châtelet-Léal. Ya. Eso es una foto que más París tú no puedes encontrar. Y así fue, ¿entiendes? Una cosa muy linda, es un recuerdo realmente muy, muy bonito, muy brusco, pero realmente muy bonito, muy... Vas a volver a Cuba y ahí vas a empezar a tocar como percusionista en el grupo de Roberto Fonseca. Exactamente. En el año 96 se fundó este grupo llamado Temperamento con Roberto Fonseca, Javier Salva, Rudy López Nusa, y yo tuve la suerte, el placer de estar con ellos como percusionista, ¿no? Tuvimos un año, después, bueno, más tarde yo decidí de venir a Europa. Ya después, bueno, incorporé el grupo 10 años más tarde. Pero bueno, fue sin duda alguna una experiencia que fue en aquel momento y después muy bonita y muy, muy instructiva musicalmente. Como nos decías, en el 97 te instalas aquí en Francia. ¿Qué es lo que hizo que te quedaras aquí? El problema de todo ser humano, el amor. Es la mejor agencia de viajes, ¿no? Es la mejor agencia de viajes, no hay anulaciones, todo está... En realidad, sí, fue exactamente eso. Conocí a mi esposa en la primera vez que vine a París. Y ya sabes, ya después regresé a Cuba efectivamente y la vida hizo que 2 años más tarde me instalara acá y bueno, hace 20 años que dura, así que... En esos primeros años vas a conocer al gran pianista cubano Alfredo Rodríguez, con el que vas a trabajar. Precisamente teníamos una de sus músicas como sintonía en nuestro programa. ¿Qué significó Alfredo Rodríguez para la música cubana? ¿Qué significa? Porque todavía significa. Por supuesto. A ver, mira, yo tuve la suerte... En mi primer viaje, en el 95, fue cuando primero fue con la primera persona que trabajé antes de trabajar con el mismo grupo que yo venía, ¿no? Es una cosa increíble, pero bueno, Alfredo tenía necesidad de un percusionista a última hora para un concierto que tenía y yo estaba en París llegando y a través de amistades, bueno, fue ese encuentro de los mejores de mi vida. Y luego después en el año, no fue enseguida en el 97, en el año 2001, me llama Mike, su esposa, y me dice, Joelito, nos hace falta que Bobby Carcassé no puede llegar de Cuba para principios de la gira y necesitamos que vengas a cantar. Bueno, aquello fue ya el inicio de una gran aventura porque... Imagínate, es como si hubiera entrado de nuevo a la escuela a estudiar, pero a la de verdad. Como cantante vas a grabar tu primer álbum, La Charanga, con el grupo Cubaila. Era en el 98. Cubaila. Eso fue en el año 98, exactamente, en compañía de Luis Manresa y Jacqueline Castellano. Fue una experiencia un poco, como decimos, de variedad, ¿no? Pero muy bonita, es decir, eso no yo siempre he dicho que no tengo ningún arrepentimiento en cuanto a las cosas que he hecho musicalmente porque todo me ha enseñado algo. Incluso has cantado con un cantante argelino. Exacto. Ahmed Tayouk Amidou. Eso solo pasa aquí en París. Esas son las cosas que tienen este tipo de ciudades cosmopolitas así, donde puedes encontrar y disfrutar de toda la música del mundo en un pedacito de tierra, ¿entiendes? Y eso fue una experiencia muy linda. Es decir, hasta hoy en día siempre tenemos las ganas, lo que por problemas de tiempo de uno y de otro no coincidimos nuevamente, ¿no?
pero ha sido una experiencia que sin duda alguna de las más importantes también que he podido disfrutar. Y haber tocado en el Sunset con tu quinteto es una experiencia inolvidable también. Sí, ya eso forma parte de, como dice, el péché mignon. No, era una inquietud que tenía desde hace muchos años. Ideas que se fueron acumulando. Todos estos años de haber trabajado con diferentes formatos, influencias diversas, que van desde el jazz hasta la música africana, etcétera. Se resumen en ese proyecto, ¿entiendes? En fin, pues muchísimas gracias, Joel Hierrezuelo, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Muchos éxitos ha sido aquí un placer. en Francia. Y a ustedes les damos cita para una nueva edición de Escala en París. Escala en París, Jordi Bataller. Y llegó un día a mi tierra en aquel barco de velas, cruzando el mar en un vientre que llevaba cadenas. Y así nació en las palmeras, rodeado de caña y penas. Y cada surco alumbraba su larga y dulce condena. Dulce condena, titillí, dulce condena, ya mayora no tempera, no tan vela, no tan pega. El látigo le tatuó la rebelión en sus venas. De cimarrón su destino, de fe le abriga la espera. Titillí. Y Titillí salió a buscar su libertad en la pradera.